Bienvenido al seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Vamos a empezar. El día de hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de microbios y además tenemos la presencia de la doctora Laila, que es referente de aquí del país en estudios de interacciones entre plantas y bacterias. Este, Antes de empezar, les voy a platicar un poquito. La doctora es directora del Simvestab Unidad de Irapuato y también es investigadora del Laboratorio de Interacciones Microbianas. Estudió Ingeniería Química y Bioquímica en México, en el TEC de Monterrey, y en el Reino Unido, en la Universidad de Birmingham. Durante sus estudios de doctorado en el Instituto de Leibniz y para la investigación de productos naturales y la biología de infección en la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, Alemania, fue que descubrió su pasión por estudiar la ecología microbiana y la simbiosis, y se centra en los mecanismos y las implicaciones ecológicas de las interacciones entre plantas y microbios, sobre todo pues enfocada al cambio climático, a la tolerancia a sequía. Entonces, pues, adelante, doctora, le dejo su tiempo para la presentación. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y me da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy en la mañana. Voy a apagar el video para concentrar, bueno, y que se oiga mejor pues espero que la charla. Y bueno, sí, como ya les comentó, o no sé si dejarla, ¿qué prefieren? Bueno, voy a empezar así. Vamos a hablar del microbioma y cómo el microbioma asociado a las plantas nos puede realmente dar varias soluciones para contender con el cambio climático. Y bueno, una de las cosas que, bueno, yo sé que ustedes estudian también, están en las ciencias agrícolas, y una de las cosas que nos tiene que quedar bien claras es que actualmente realmente nuestros nuestros agrosistemas son realmente no sustentables, porque además de que producen no una buena nutrición en la mayoría de las personas, sabemos que hay hambre, hay obesidad y hay malnutrición. Además de eso, también están contaminando y degradando el ambiente y tenemos además la presión del cambio climático y de diferentes conflictos que hacen más difícil la sustentabilidad de estos agroecosistemas. Y obviamente esto se puede convertir en una gran oportunidad para nosotros como investigadores en esta área de realmente desarrollar y pensar soluciones más allá de fuera de la caja, como les dicen, para tener sistemas sanos, sustentables, innovativos y que sean incluyentes, ¿no? Para todas las personas que habitamos en este planeta. Una de las cosas más importantes que debemos de considerar y que quiero comentar con ustedes es que nosotros, México y todo en el planeta existe mucha diversidad y que muchas veces no estudiamos esta diversidad para realmente usarla de forma racional en nuestros sistemas productivos. Y pues obviamente, ahorita que ustedes saben, se reunieron pues con la COP25 para ver cómo vamos con los retos mundiales. Sabemos que hemos realmente protegido muy poco del territorio que deberíamos de estar protegiendo, ¿no? De dejar pristino y listo con estos ecosistemas. Y que eso es muy importante para nuestra sustentabilidad y para que realmente tengamos un planeta sano y lo que se llama ahora el concepto de One Health, ¿no? De una sola salud. Aquí en Sinvesta Irapuato estamos súper relacionados con dos diferentes acercamientos de cómo mejorar estos agroecosistemas y generar las plantas que necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, para producir las medicinas o diferentes componentes. La primera, como ustedes ven acá, es todas estas nuevas tecnologías de ingeniería genética o también ahora con CRISPR, con la edición genética, donde combinando la diversidad natural de las plantas, en este caso me voy a centrar en las plantas, pues podemos también mejorar la resistencia de los cultivos ante diferentes estreses bióticos y abióticos. Y el otro es obviamente el microbioma, que es una de las partes más importantes y que antes, bueno, ustedes tal vez ya en estas épocas ya es bastante mucho más común este conocimiento de que el microbioma es fundamental para todos los organismos eucariotas, no solamente para los seres humanos, obviamente también para las plantas. Y no solamente cuando están enfermos, ¿no? Sino en todo su ciclo de vida. Entonces, pues algo que tenemos en común también con ustedes es que yo también he tenido la oportunidad, bueno, de estar viviendo y experimentando estas zonas áridas, que México pues tiene hasta el 50% de zona árida
que ven aquí en Norteamérica. Obviamente tenemos desiertos más áridos en África o el de Atacama en Chile, y que estas zonas áridas se caracterizan básicamente por la precipitación, por poca precipitación y una alta transpiración, ¿no? Entonces, mucha del agua que llega a estas zonas áridas se pierde. Y naturalmente estas zonas áridas, que son biomas que existen en la Tierra, pues tienden a ahorita estar muy vulnerables por el cambio climático. Entonces, el acercamiento que nosotros hemos tenido desde hace, bueno, llegué hace 15 años al CIMBESTAF, fue realmente usar el conocimiento natural que ya existe en estos biomas, que son estos dos linajes de plantas que ustedes pueden ver aquí. Las cactáceas y los agaves ya son plantas que se adaptaron de forma natural a estos ambientes áridos. Pero se sabía muy poco de qué rol juegan los microorganismos en ellas, ¿no? Cómo las ayudan a adaptarse a estos ambientes tan hostiles para muchas otras plantas y obviamente también para nosotros, ¿no? Los seres humanos. Bueno, la familia Cactácea, tal vez ustedes sepan, pues es una familia que lleva como 35 millones de años. Es una familia que surgió en el continente americano y que va desde Canadá hasta Patagonia. Y vemos que tiene una gran diversidad de morfologías y propiedades, ¿no? México tiene la mayor diversidad. Y ustedes han visto, pues, desde los peyotes en San Luis a estos cactus columnares que tenemos aquí y que tienen también ustedes allá en Baja California, eh, en todo el noroeste. Y obviamente son parte fundamental no solamente de nuestros ecosistemas, sino parte cultural importante de nuestro país, incluyendo pues la fundación de Tenochtitlan. En el caso del género agave, pues ya saben, es uno de los es un género de la familia Asparagaceae. Esta es una familia más joven, de 10 millones de años, pero que en los últimos años principalmente ha crecido mucho la demanda de los agaves, precisamente porque producimos a partir de estos agaves tanto el tequila como el mezcal. Y no solamente eso, estos azúcares también podrían ser convertidos a bioetanol, ¿no? Y ser usados como biocombustibles. Y también sabemos de su poder probiótico, ¿no? Que pueden mejorar hasta nuestra microbiota intestinal y regular nuestro metabolismo. Entonces, todo eso hace de ellos también plantas muy importantes y tenemos alrededor de 200 especies, y México es el centro de diversificación y origen del género agave. Y obviamente por eso también tenemos una responsabilidad para cuidarlas y proteger y conservar estos ambientes y estas plantas. Entonces, la pregunta de investigación y todo lo que voy a contar hoy tiene que ver con esta observación principal. Las cactáceas y los agaves comparten espacios como los ven en esta foto, esto es aquí en Guanajuato, pero no sabemos mucho de qué microorganismos están en estas dos plantas. Ya sabemos que son de linajes distintos, y que tienen historias evolutivas diferentes, pero no sabíamos mucho sobre los microorganismos, cómo se seleccionan estas comunidades, y lo más importante y lo que estamos es qué hacen para los huéspedes para adaptarse a estos ambientes áridos y cómo lo hacen, ¿no? Que ahora también ya estamos indagando un poco más de los mecanismos moleculares. Pero empezaré por lo básico, que fue primero saber quiénes estaban asociados a estas plantas. Y lo primero fue hacer un buen diseño experimental que nos permitió comparar tres especies de agave. El agave deserti, que está en California, en Estados Unidos. El agave tequilana, que es un agave que usamos para la producción de tequila, tanto en Jalisco como aquí en Guanajuato. Guanajuato es el segundo productor a nivel nacional. Y el agave salmiana que ven aquí, que es un agave silvestre, que sí se usa también para mezcal, pero que crece junto con estas dos especies de cactus, el mirtilocactus y opuntia, que están aquí en el norte del estado de Guanajuato, en dos diferentes poblaciones. Y una de las cosas también que nosotros empezamos a considerar para este estudio del microbioma es no solamente la rizósfera, que es la interfaz más estudiada, en donde los microorganismos, pues, que están justo en la interfaz entre el suelo y las raíces de las plantas. Nosotros estudiamos de entrada 6 diferentes comunidades, como pueden ver aquí: la parte aérea de las plantas, de las pencas o los cladodios, la filósfera; los endófitos, los que viven dentro de estos tejidos aéreos; los endófitos de raíz, la rizósfera, el suelo y el suelo lejano.
Y también consideramos, además de los diferentes sitios y especies, el efecto de la temporalidad en el ensamblaje del microbioma. Y usamos métodos moleculares, ¿no? El metabarcoding, como ustedes tal vez ya han oído, pues nos arrojó primero millones de secuencias sobre estas plantas, sobre estos muestreos que hicimos en estos diferentes 7 sitios en 2 años, de hecho. Y vemos, lo primero fue reconocer que hay una gran diversidad microbiana, ¿no? Más de 8.000 diferentes taxa, tanto de bacterias y arqueas del 16S como de los hongos que tienen diferente distribución según el nicho de la planta que nosotros veamos. Y obviamente, bueno, voy a tratar de resumir esta investigación, así que me voy a ir un poquito más breve en esto. Ya está esto publicado, pero lo más importante, bueno, ya les dije, son muy diversos, más de 8.000 diferentes y tienen diferentes, pero usamos estos análisis no métricos multidimensionales para saber cuáles son de todas las variables que analizamos, cuáles eran los factores más determinantes del ensamblaje de la comunidad. Y como pueden ver en esta gráfica, vemos en negro y en gris todos los suelos, incluyendo en las comunidades bacterianas y, bueno, procariotas, vemos que los suelos tanto de Estados Unidos, de California, como los de México, son más parecidos entre ellos porque cada uno de estos puntos de muestreo están más juntos. Mientras que conforme vamos viendo en la planta, tenemos la rizósfera en rojo, la filósfera, la parte aérea en azul y después los endófitos. Y eso, el compartimento entonces, el nicho de la planta es muy importante y también tiene que ver la especie, ¿no? Fue el segundo factor y esta combinación. En el caso de los hongos, la historia es diferente, ¿no? Usando el ITS, nosotros podemos ver claramente que las comunidades fúngicas, a diferencia de las comunidades bacterianas procariotas, tenemos que sí hay muchas diferencias ya entre el país, ¿no? Casi que cada suelo, incluyendo los de Jalisco y los de Guanajuato, están separados y también muy separados de los de California. Y a partir de eso, la planta, los endófitos están en la parte, como pueden ver aquí arriba, y aquí están las comunidades externas también, como dijimos, la rizósfera y la filósfera. Entonces, ahorita con estos datos ya sabíamos que las comunidades fúngicas sí tienen un gran impacto por la biogeografía, ¿no? A pesar de eso, bueno, una de las cosas que nos interesaba saber era cómo cambiaba o si cambiaba la diversidad. Estamos comparando agaves, el agave cultivado, que solamente está realmente en un monocultivo, no hectáreas, donde solamente está la misma especie, y los agaves Salmiana y Deserti, que son agaves silvestres que están en sus ambientes naturales con muchas otras diferentes plantas. Y lo que resalto aquí es que la diversidad microbiana, en el caso de los procariotes, realmente está muy disminuida tanto en la rizósfera como en la xilósfera en el agave cultivado, como pueden ver aquí. Y cuando hacemos nosotros las redes de concurrencia de estas comunidades, vemos también que la agave tequilana, los miembros de la comunidad microbiana de la agave tequilana, parece que están mucho más fragmentados y hay menos interacciones entre ellos. Aquí ven en un lago en verde, espero que puedan ver mi cursor, en verde están los hongos y en azul las bacterias y parece como si no se llevaran tanto y estuvieran separados mientras que en el agave silvestre están mucho más interconectados y incluso hasta vemos algunas arqueas que están también aquí participando en azul claro, ¿no? Entonces, esto sugiere que realmente el manejo agronómico que estamos dando a la especie agave tequilana está teniendo implicaciones no solo en su genética, ¿no? Que ya hay varios reportes que dicen que está cada vez más reducido porque se usan clonas, sino también en la diversidad microbiana, especialmente en la parte externa, ¿no? En las interfaz de rizósfera y filósfera. Cuando nosotros hacemos un análisis a nivel metagenómico, ya es no solamente usando el 16 en el ITS, sino todos los genes que están asociados a la comunidad, bueno, microbiana, podemos ver aquí que también había menos funciones en el agave tequilana. Los voy a guiar por esta gráfica. Les voy a enseñar el caso de la fototrofía, que es una de los genes microbianos que encontramos, que están muy altos, por ejemplo, aquí ven en los cactus entre 60 y 80%. Esto quiere decir, todos estos genes azules están al 100% en el agave salmiana y están en cero en agave tequilana, ¿no? Lo que habla de que no solamente tenemos menos diversidad taxonómica, sino también funcional, ¿no?
menos genes, en este caso asociado a fototrofía, pero también a diferentes biofilmes, a productos naturales, etcétera. A pesar de estas diferencias entre estas 5 especies que nosotros estamos comparando, detectamos que había un microbioma núcleo, ¿no? Hay ciertos linajes que a pesar del manejo y la distancia geográfica, tenemos como quiera compartidos. Y aquí ven que a veces los números no son tan altos en cuanto al número de otus o ahorita podrían ser ASVs, pero pero aunque no son muchos en el número total sí, de secuencias, pues son los abundantes, ¿no? Y eso nos da la idea de que existen funciones conservadas y que a pesar del cultivo se mantienen. Entonces aquí vamos a pasar ya a la parte de cómo pasamos de estos estudios fundamentales de describir la diversidad y conocer quiénes están asociados, cuál es el ensamblaje, ahora a ya saber qué hacen y cómo podemos usar ese conocimiento pues para mejorar la productividad, por ejemplo, de los agaves. Y aquí les muestro, este es un campo de agave tequilana, como los que hemos estado muestreando aquí en Pénjamo, Guanajuato. Y les voy a contar 3 historias que tienen que ver, la primera con los volátiles microbianos y cómo promueven el crecimiento, las comunidades sintéticas en la filósfera, que es en la parte aérea, ya quedamos, y los hongos micorrízicos arbusculares y cuál es su papel en la sequía. Entonces, bueno, si alguien tiene dudas en el momento, bueno, podemos dejarlo hasta el final o también si quieren hacerlas, no tengo ningún problema. Pues una de las cosas importantes de los volátiles, ustedes saben, desde que nos despertamos y olemos el café, estos son compuestos volátiles, ¿no? Que nos llegan y nos dan una señal de que pues ya está vivida, está lista para empezar el día, ¿no? Estos compuestos son importantes para las plantas, de hecho producen hasta un 40%, las plantas producen 40% de volátiles y sabemos también por estudios en insectos, pues que tienen una función en la comunicación, ¿no? Pueden servir para atraer a los polinizadores, para defenderse de herbívoros, e incluso las plantas parásitas pueden usar los volátiles que emiten las plantas para saber si les gusta más parasitar o acercarse más a la planta de jitomate que a la planta de trigo, por ejemplo. Entonces, estos químicos que son pequeños y que se pueden detectar fácilmente contienen información biológica. Y fue en el 2003 donde se nos hizo claro, ¿no? En la literatura que todos los microorganismos también producen volátiles y que estos volátiles tienen el poder de cambiar el crecimiento de las plantas, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí con coli, bacillus. Este fue uno de los primeros reportes para decir que los volátiles bacterianos tienen efecto en Arabidopsis, la planta modelo. Pues nosotros lo que con estas bases nos preguntamos es, ahora que teníamos no solamente los datos de secuenciación, sino también muchos de los aislados de estos microbioma núcleo, si estos es como lo pueden ver aquí, ¿no? De los diferentes filas principales, también aquí que son muy abundantes algunos de estos hongos que usamos para este escrutinio, es preguntarnos si estos microorganismos asociados a agaves y a cactus también producen volátiles que tienen propiedades para promover el crecimiento vegetal. Y esto se ve pues en estos ensayos muy sencillos y muy sintéticos, donde usamos Arabidopsis porque es una planta modelo que crece muy rápidamente y que nos permite leer rápidamente los resultados de los volátiles. Y entonces aquí les presento placas divididas parecidas a las que les mostré del primer reporte de Ryu, donde vemos de un lado se puede cultivar el microorganismo de nuestra elección y del otro lado están las plantas, pero no hay contacto entre ellos, no está dividido ya. Y solamente el contacto es por la atmósfera que comparten, no por el aire que comparten. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos de los ejemplos de tanto estas bacterias como de estos hongos del microbioma núcleo de agaves y cactus. Y lo que hemos detectado es que tenemos más de 100, bueno, gracias usando sí, usando la técnica de cromatografía de gases y masas, pudimos detectar más de 120 volátiles con este escrutinio de 10 diferentes clases químicas. Y si se fijan, bueno, hay muchos, bueno, aquí les puse que los ésteres son los más importantes en las bacterias y los terpenos, que son una clase química muy importante
en plantas también, fueron los más importantes y vemos los efectos tanto en la parte aérea como en las raíces, ¿no? Pero estas son las mezclas, ¿no? Cuando está el microorganismo en común. Pero ¿cómo saber cuáles de estos compuestos en realidad tienen una función biológica o son bioactivos? Y pues para esto lo ideal sería tener estos 120 compuestos, ¿no? Que los podamos tener puros y probarlos cada uno de ellos, ¿no? Incluso haciendo mezclas. No pudimos conseguirlos todos, pero conseguimos algunos. Y lo que quiero resaltar de esta diapositiva es que ya tenemos 8 compuestos identificados como promotores de crecimiento vegetal y que estos compuestos además son dosis dependientes sus efectos. Ustedes pueden ver aquí abajo en esas cajas Petri Arabidopsis también, y dependiendo de la dosis del volátil en cuestión que probemos, vemos que hay ciertas dosis que favorecen el crecimiento de las plantas y que son mejor que no tener volátil, pero que también se aumenta, si ponemos mucho de este volátil, la planta también se inhibe, ¿no? Y tiene un efecto negativo. Entonces, esto es muy importante para la comunicación, que tiene que ser la palabra correcta y en el volumen, digamos, correcto. Entonces, bueno, esto obviamente en Arabidopsis dijimos, pues qué padre, ¿no? Que Arabidopsis nos permite contestar preguntas fundamentales, pero lo importante también era en las plantas nativas, que son los agaves y los cactus. Y aquí les enseño los datos de los agaves, donde los mismos compuestos que identificamos para Arabidopsis y las dosis fueron efectivas también en plantas micropropagadas de agave tequilana y salmiana, y que incluso una sola aplicación cerrada, ¿no? En sustrato y con varias plantitas en una charola, pudimos ver que estas plantas tratadas una sola vez tenían efectos realmente de larga duración, ¿no? Como ven aquí, donde ya se ve que estas mismas plantitas son las mismas, las de la izquierda son después las de la derecha, pero 8 meses después, donde vemos el efecto entonces que es de largo alcance, ¿no? Y esto obviamente pues es muy positivo, y el año pasado ya nos dieron unas patentes, ¿no? De estos compuestos y su uso. Ahora lo siguiente fue preguntarnos, ¿ayudan también incluso las plantas no solamente a crecer, aún en la sequía, en estas condiciones de donde provienen de estos ambientes áridos? Y aquí les muestro el trabajo de Irving, que es estudiante de maestría, que terminó su tesis, y donde estamos viendo diferentes plantas con diferentes niveles de humedad en suelo, no en la maceta. Entonces regamos a diferentes niveles. Lo más fuerte fue el 20% de humedad relativa en el suelo, y plantas bien regadas con el 70% de humedad en suelo. Y esto fue durante 8 meses. Y si se fijan, bueno, por estas cuantificaciones y otras que aquí no voy a presentar, pero por estas fotos podemos ver que el tratamiento con volátiles, si se fijan en esta de MD, que era una sequía media, el 30% de humedad relativa, vemos que las plantas tratadas con volátiles, pues les fue mucho mejor que a las plantas que no fueron tratadas, ¿no? Y esto fue en agave tequilana. Lo que quiere decir, bueno, que estos volátiles sí funcionan en las plantas nativas y sí pueden protegernos, o sea, no solamente promueven el crecimiento en condiciones de buen riego, sino también lo hacen cuando hay menos disponibilidad de agua. Pero ¿qué pasa entonces? Obviamente nosotros queremos transferir esto a otros cultivos, ¿no? Obviamente, aunque nos guste el tequila y el mezcal tal vez, pues de eso no nos alimentamos. Entonces ahorita ya probamos también el jitomate. Y aquí les muestro el mismo esquema, bueno, con estos 70% de humedad y 30% de humedad, y pueden ver por las fotos y por el número de frutos o sea, que ciertos de los volátiles que usamos mejoraron en la productividad de las plantas, y que esta mejora en la productividad fue mucho más alta, sobre todo cuando las plantas tuvieron sequía. Ustedes saben que el jitomate, bueno, es muy sensible, ¿no? Al riego. Y aquí, por ejemplo, pues se pierden, por ejemplo, el moc, que son las plantas no tratadas, solamente produjeron 58 frutos, mientras que en condiciones normales producen 210. Y con nuestros volátiles casi producen la misma cantidad como si tuvieran riego. Entonces, bueno, esto los hace realmente unas de las herramientas más prometedoras para ya ser transferidas a campo. Y bueno, tenemos también ahora datos para entender por qué funciona, ¿no? Cómo funcionan en las plantas y
les puedo contar que estamos por publicar dos artículos, uno que tiene que ver cómo que diferentes vías en las plantas se activan con estas señales microbianas. Ahora les voy a contar, para que nos dé tiempo, un poco de las comunidades sintéticas. Las comunidades sintéticas es un término que se está usando actualmente para tratar de definir una comunidad que tiene menos miembros y que de alguna forma trata de representar a una comunidad mucho más compleja, ¿no? O algún aspecto de esa comunidad compleja. Entonces, bueno, usando esa definición, nosotros hicimos tres tipos de comunidades sintéticas, que son las que les voy a presentar aquí. En el lado izquierdo son comunidades que están basadas, fueron diseñadas solamente en las interacciones microorganismo-microorganismo que nosotros observamos y medimos en todo nuestro muestreo que les presenté al inicio, ¿no? En las plantas silvestres de agaves y cactus y en las plantas cultivadas, ¿no? Y tenemos aquí estas cuatro diferentes comunidades. Y lo que significa cada cosita son de 5 miembros, de 7 miembros, de 12 miembros, de 8 miembros. Es como estos hub, en teoría, por el conocimiento del microbioma, iban a llamar a diferentes otros miembros dentro de la red, ¿no? Este fue el diseño, ¿no? Detrás de estas comunidades. Las de aquí en medio, que son estas rosas, rosas moraditas, tienen que ver con lo que aprendimos de los datos de Shotgun Metagenomics, qué funciones están enriquecidas en este compartimento de la planta. En este caso queríamos usar la parte aérea, la filósfera. Entonces tenemos tres diferentes comunidades, una de ellas que tenía miembros que apoyaban la función de biofilme, otros que apoyaban la fotosíntesis, tanto anoxigénica como la de las cianobacterias, y tres comunidades, las azul, que son random, ¿no? Si nosotros vemos muchas de las bacterias que tenemos en los refris y lo que aislamos, pues tiene algunas propiedades, pero simplemente las usamos así sin saber, ¿no? Al azar, para ver sin ninguna lógica ecológica si también iban a ser igualmente funcionales. Y lo que hicimos, bueno, primero no teníamos a todas, así que habría que cultivar y tener estos microorganismos que proponemos para las SYNCOMs, cultivados y caracterizados. Ahorita ya tenemos más de 200 diferentes microorganismos de la filósfera. Y después, pues usar, gracias a nuestra colaboración con los tequileros aquí de Pénjamo, nos prestaron 1 hectárea, ¿no? De plantas muy homogéneas que acababan de sembrar en el 2019 para poner nuestro experimento con las diferentes comunidades en diferentes bloques, etcétera. Y esto es lo que les voy a enseñar ahorita, qué fue lo que pasó ahí. Estuvimos monitoreando bueno, en el tiempo 3, 8 y 12, ¿no? Después de la aplicación de las comunidades sintéticas. Y aquí, y les digo, fue en la parte aérea, en la filósfera. Entonces fue una aplicación foliar, la que hicimos en las plantas pequeñas que apenas estaban sembradas en campo. Y si se fijan, por aquí ven con los colores, pues que realmente la inoculación de las INCOMs no hizo demasiado diferente a las comunidades, ¿no? Se ven todas mezcladas. Pero lo que fue el factor determinante para cómo se organizaban estas comunidades fue la temporalidad en la filósfera, ¿no? Vemos en rosita todas los muestreos que hicimos desde que pusimos la aplicación de las comunidades hasta los meses más secos y después el periodo de lluvias, que es el que está en azul. Y es interesante ver que de temporadas de lluvias en la parte aérea, pues es muy bajo la diversidad. Y que los hongos son también como si fuera un relojito, ¿no? Que aquí vemos cada mes y cuando llegamos a julio y a noviembre o sea, vamos en un circulito y son diferentes miembros los que pues marcan cómo se organizan estas comunidades. Entonces, eso fue lo primero que aprendimos. Una de las cosas que nosotros teníamos como hipótesis es que íbamos a ser capaces de cambiar la diversidad, ¿no? Con esta inoculación de estos miembros. Y aquí esto es cierto, ¿no? Nuestras INCOs, especialmente las que estaban basadas en las interacciones microbio-microbio, ¿no? En estos hubs que venían de los agaves silvestres, ¿no? De lo que es del agave silvestre, lo pueden ver aquí, es en verde más claro, que aumentó la diversidad de Shannon y que también estas tres comunidades basadas en estas interacciones también aumentaron la capacidad de la filósfera para consumir y de los miembros diferentes fuentes de carbono
Y cuando hacemos de nuevo las redes, ahora con estos nuevos datos de la filósfera inoculada de agave tequilana en este campo, volvemos a ver el mismo patrón de las plantas que no están inoculadas, donde se ven los hongos y las bacterias separadas, mientras que las plantas que nosotros inoculamos con la zinc con derivada de los agaves silvestres se parece mucho más a la de los agaves silvestres ya, ¿no? Como se ve aquí. Bueno, eso está muy bien digo, nosotros como ecólogos microbianos decimos, bueno, sí podemos manipular ya la diversidad seleccionando los miembros, pero ¿qué pasa o sea, para los productores, la cuestión es la productividad. Y también esto fue muy positivo después de 2 años que seguimos monitoreando hasta el año 5, como ven aquí, o sea, 5 años, tenemos paciencia para seguir a los agaves hasta 5 años después, medir también cómo les fue en nuestros experimentos y vemos que las comunidades sintéticas, especialmente estas que están marcadas aquí con la estrella, lograron aumentar también los azúcares, ¿no? Que es lo que los productores buscan y que también es una medida, pues ya de la productividad en agave. Entonces, esto es importante porque sí nos dice que podemos usar estas comunidades para mejorar la productividad de los agaves. Y potencialmente, esto no lo hemos probado aún en jitomate o en otros cultivos, pero también pensamos que podrían ser benéficos para ellos. Habrá que demostrarlo. Finalmente, ya voy con la última historia que tiene que ver con los hongos micorrízicos arbusculares. Tal vez ustedes sepan que los hongos micorrízicos arbusculares pues, son las simbiosis más antiguas que conocemos y de las cuales tenemos hasta evidencia fósil que existen en la Tierra, ¿no? 450 millones de años. Estos hongos solamente pertenecen a un filo, que es el glomeromicota, o algunos le llaman glomeromicotina, y son hongos biótrofos, dependen de las raíces de las plantas para poder reproducirse, ¿no? Y vemos aquí pues sí, ya cómo se entremeten dentro de las raíces, forman los arbúsculos, etcétera. Una de las cosas que nosotros también estamos interesados en investigar es que sabemos que algunos de estos hongos están asociados con bacterias que viven dentro de ellas, ¿no? Que son endosimbiontes. Como ven aquí, este Pac-Man, que obviamente no es, tal vez no vean, pero hay muchos puntitos y otras bacterias que logramos identificar y secuenciar y que sabemos que están asociadas a estos hongos en estas zonas áridas. Y eso obviamente falta mucho por investigar y saber realmente qué hacen las bacterias dentro de los hongos micorrízicos para la asociación con las plantas. Lo que ya pudimos determinar en este momento es que esta asociación, que es considerada mutualista, depende también de la sequía, ¿no? Aquí ven en este diagrama que la colonización, o sea, la capacidad del hongo para colonizar en la planta y que realmente haya arbúsculos y vesículas y etcétera, cambia mucho dependiendo de la disponibilidad de agua. En el caso de estos experimentos, cuando tenemos una sequía severa o poca, 20% de humedad relativa en el suelo, tenemos casi menos del 10% de colonización, mientras que llegamos a 60, perdón, casi 50, aquí cuando está una sequía media. Y aquí vemos las fotos. Y esto obviamente afecta, esta simbiosis es afectada por la sequía, pero los efectos cuando existe la simbiosis, como en esta que les decía el 30%, eh, las plantas obviamente sí se benefician y sí crecen mejor que las plantas sin ningún tratamiento con estos hongos micorrízicos. Entonces, bueno, ya con eso vamos acercando al final para que haya tiempo de preguntas. Lo que les mostré, así muy sumarizado, es, bueno, que estos ambientes, bueno, y las cactáceas y los agaves tienen una gran diversidad de microorganismos. Y nosotros exploramos, pues, las bacterias arqueas con el 16S y los hongos. También, gracias a estos estudios, sabemos que, y también se ha confirmado en muchas otras plantas, que los nichos, ¿no? Determinan las comunidades procariotas. También sabemos con nuestros datos y con los de otros estudios en diferentes otros crops, pues tenemos que la biogeografía es importante, entonces los hongos y las bacterias y arqueas tienen patrones diferentes de cómo se asocian a las plantas y qué los afecta más y que la agave tequilana, que está cultivado, tiene menor diversidad microbiana que los agaves silvestres y cactáceas. Pero que esta diversidad de los agaves silvestres y cactáceas nos ayuda a encontrar funciones y después a volverlas a transferir a las especies cultivadas.
Y bueno, ya les presenté estas tres historias, ¿no? De los volátiles, de las SINCOMS y obviamente de los hongos micorrízicos, en los que también estamos aprendiendo mucho sobre las bacterias simbiontes, que vamos apenas empezando en ese sentido de investigar. Y bueno, aquí presento, obviamente, este trabajo ha sido gracias a toda la participación de mi grupo, que aquí ven, esto fue hace un año, ¿no? Siempre cambian, eso es eso como en todos los grupos, pero bueno, obviamente tengo que agradecer al Simvestab, a la CECITI, al GGI en Estados Unidos, porque nos dieron también apoyo para la secuenciación de los primeros proyectos, algunas empresas de mezcal y de tequila que nos han apoyado, el Instituto Senckenberg, el Oak Ridge National Laboratory también nos han apoyado para algunas cosas de microfluídica. Y bueno, estos son mis estudiantes principales, los que les presenté la mayor parte del trabajo hasta ahorita, de doctorado, que pues se graduaron con estos tres temas y nuestros colaboradores. Y pues también los invito a cualquiera también a conocer más de nuestros posgrados. Generalmente sacamos nuestras convocatorias en mayo y tenemos el posgrado en biotecnología de plantas y en biología integrativa. Y pues siempre son una buena opción también pues, para ampliar los horizontes. Y con eso les doy las gracias y estoy lista para cualquier pregunta. Muchas gracias, agradecemos a la doctora Laila, por favor. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, sobre todo los que están aquí en la sala, acérquense de este lado, por favor, para hacer preguntas. Los que están en línea pueden levantar la mano y por si no los veo, también pueden pedir la palabra en el chat para abrir el micrófono o escribir la pregunta. Así que adelante. Y mientras se anima, yo le puedo ir preguntando me causó curiosidad los experimentos con volátiles en tomate. ¿Esos eran con microbios o eran con las No, sustancias? con los compuestos puros que Ah, ok. producen los microorganismos, sí, Y se sí, administran foliarmente. se aumenta de forma foliar. Esas, les digo, es de las cosas más rápidamente que podemos transferir porque ya tenemos identificados esos compuestos. Ya sabemos, ahora también estamos estudiando hasta las rutas de biosíntesis, ¿no? En los microorganismos productores, pero también se pueden aplicar directamente a nivel foliar en las plantas, ¿no? Y hemos visto muy buenos resultados, sobre todo desde etapas tempranas, ¿no? Porque impactan en el desarrollo hasta el final. Entonces, por ejemplo, esos experimentos de jitomate solamente fue una aplicación en plantas de 15 días y vemos los efectos en los, ¿cómo se llama? Pues en el número de frutos y todo eso 4 meses después, ¿no? Ya vi otra pregunta aquí en el chat. Y antes de pasar a esa pregunta, a nivel ya ecológico, entre un microbio en el suelo o en la filosfera, Ajá. sí sucede una interacción así entre volátiles, por ejemplo, en un ambiente tan abierto con la filosfera. O sea, ¿qué tan relevante es cuando sucede de forma natural entre un microorganismo Ah, y una... de forma natural sabemos muy poco aún, ¿no? Ajá. Imagínate que si tienes una planta que tiene más de 8000 microbios, ¿no? Con los que se está relacionando, ¿cuántos de esas señales no están permanentemente? Ni siquiera sabemos si estén permanentemente, cómo la planta los podría detectar, ¿no? Sabemos que las plantas, eso es una pregunta fascinante, pero obviamente apenas estamos empezando a discernir con experimentos cosas mucho más sencillas cómo funciona la percepción de los volátiles en las plantas y por qué cambian el desarrollo. Obviamente, yo ahorita hemos tratado de medir volátiles directamente en las plantas y es complicado, ¿no? Sí, Entonces, gracias, sí, doctor. sí. ¿Quieren que conteste de los microplasmatales? Sí, sí, adelante. Sí, los micoplasmatales, sí, muchas gracias. Miren, dentro de los hongos micorrízicos arbusculares, ya no entré en detalle, se han encontrado dos grupos principales asociados a las esporas, ¿no? Dentro de las esporas. Uno son los micoplasmatales y el otro son bulholderiales. Y realmente, aunque se han descrito a nivel de secuencia muchos de ellos, todavía no se sabe qué hacen cada uno de estas bacterias o de estos grupos bacterianos en los hongos micorrízicos.
Entonces, los micoplasmatales sí son parásitos en humanos. Y en el caso de los hongos micorrízicos, aún no sabemos qué estén haciendo, pero sabemos que están ahí, ¿no? Eso es lo único que les podemos decir hasta ahorita, que están ahí. Y uno de los metas del laboratorio es estudiar algunos de estos modelos, ya con nombres y todo, para saber cuál podría ser el rol de esos micoplasmatales en los AMF. Comparto otra pregunta en el chat. Excelente presentación. Es de la doctora Claudia Ramírez, de aquí de la unidad de Guerrero Negro. Mi Ah, pregunta va sobre si se ha evaluado que estos box inducen la defensa vegetal, si ya se han realizado experimentos al respecto. sí, 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 les digo que ya estamos preparando un artículo con datos transcriptómicos, bueno, con datos transcriptómicos que nos hicieron entender cuáles son pues las rutas de señalización sí, lo que se descendió, digamos, en las plantas al percibir estos volátiles. Entonces, espero que ya muy pronto se los podamos compartir. Y bueno, que ya está Fer, una estudiante de doctorado, terminando esos análisis y ese artículo. Entonces, sí, algo que es muy interesante y que podría comentar en este punto es que es diferente la respuesta de la planta dependiendo del volátil aunque el fenotipo a veces se parezca en la respuesta, la respuesta de las plantas cambia. Entonces, ahorita estamos analizando dos de los volátiles y uno parece, por ejemplo, prender mucho más las vías de nutrición, o sea, de que todos los transportadores para obtener nitrógeno, hierro, etcétera, se prenden, mientras que otro parece que está más estimulando el crecimiento de la raíz principal a través de los meristemos, ¿no? De la raíz. Entonces, parece que funcionan diferente y eso es algo que, pues, que estamos ya, espero muy pronto, ya que algunos de estos artículos ya van a salir publicados. Gracias. Hay una pregunta aquí en el salón y por mientras la doctora Arevi contesta sobre los picoplasmatales, que son fitoplasmas que causan problemas con plantas. Y le doy la palabra Fíjate aquí al que doctor. es diferente los fitoplasmas a las bacterias estas, las micoplasmatales, hasta donde yo entiendo. Y no hasta ahorita nosotros las encontramos dentro de los hongos micorrízicos, no tanto en asociación directa con las plantas. Entonces, ahorita yo no podría, sí, decir nada sobre los fitoplasmas, porque es algo que no hemos estudiado y los micoplasmatales son distintos y están en los hongos micorrízicos. Gracias. Hola, buenos días, doctora Laila. Buenos Un placer días. saludarla y qué bueno que pudo dar su charla. Tenía tres preguntas más al lado ecológico. La primera es si cuando vieron cómo los hongos se ven más afectados por el factor geográfico que las bacterias o que los procariotas en general, si vieron o más o menos tienen una idea del por qué, o sea, qué le afecta más pues, a los grupos de los hongos que a los procariotes, ¿no? Claro, un Eh, poco puede ser desde la historia evolutiva hasta la forma en que se dispersan las esporas, ¿no? Eso es lo que se ha argumentado porque que si haya biogeografía. Hay un artículo muy bonito también ahora de los suelos a nivel a escala mundial, como una que salió el año pasado, que sí habla, o sea, sí hay diferentes grupos en diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces, como que parece ser también, o sea, que esto de la biogeografía en los sistemas terrestres es algo que ha sucedido. Y algo que nosotros nos preguntamos y que ya no sé si, que ves que las plantas y los hongos tuvieron una coevolución. Ha sido muy importante la coevolución de ambos, ¿no? Entonces, la diversificación de las plantas también está relacionada con la diversificación de los hongos. Ok. La segunda pregunta es, cuando observó una menor diversidad en los agaves cultivados en Tequilana, ¿esto lo lleva más o lo relaciona más, digamos, con la pérdida de diversidad genómica del agave tequilana que se sabe, o más a la forma de cultivo de que se le ponen todos los nitrógeno, fosfato a las plantas, o digamos una combinación de todo? Es una combinación, ¿sabes? Porque sabemos, bueno, en base a los resultados y a lo que hemos ya observado también con los experimentos, cuando nosotros inoculamos las comunidades sintéticas,
Y usamos, por ejemplo, hay dos ejemplos para contestar de forma más precisa. Los hongos micorrízicos vimos que no colonizaban tanto agave tequilana, pero esto no es porque agave tequilana haya perdido la capacidad de, o sea, en los ambientes de monocultivo no hay hongos micorrízicos, casi. Entonces, por eso vimos muy pocos hongos micorrízicos en los agaves tequilana muestreados, ¿no? Del inicio de los experimentos, comparados con los agaves silvestres. Entonces, eso de entrada parecía que hay menos hongos, pero es porque desde el suelo hay pocas esporas de hongos micorrízicos, por ejemplo. Ahora, o sea, eso quiere decir que el suelo sí está, sí es diferente, ligeramente diferente a los suelos nativos, ¿no? Los suelos áridos nativos. Eso es una. La parte en lo que pasa con el agave, yo creo que es una combinación tanto de la genética y el manejo y la influencia del suelo, ¿no? Entonces, al menos en la filósfera, lo que ahorita vemos es que nosotros sí podemos restaurar algo de la microbiota si usamos estas interacciones de los agaves silvestres y se la ponemos a tequilana. Lo que quiere decir que al final ella no ha perdido esa capacidad de mantener ese microbioma nativo, ¿no? Entonces me parece que es una combinación y obviamente si es difícil, ahorita pues también gracias a la colaboración con personas en Oaxaca y productores en Oaxaca y en Puebla, también hemos empezado algunos en los agaves mezcaleros, ¿no? De estas regiones productoras. Y sí, sí hay cosas en común y creo que el manejo que les vamos a dar a estas especies mezcaleras pues también tendrá un impacto después en sus comunidades. Ok, sí. Y bueno, ya la última que medio la respondí un poco ya, es cuando utilizó sus comunidades sintéticas que recuperó esta diversidad. Esa diversidad que se recuperó, ¿si era similar, digamos, a la natural o era como otra diversidad completamente distinta? No, sí se parecen. Fíjate, lamentablemente, ya ven, por la cuestión de fondos, no pudimos seguir muestreando y secuenciando, ¿no? A lo largo de los años para ver cómo, o sea, idealmente, a mí me gustaría hacer, pues, todas las secuenciaciones de cómo va cambiando porque sabemos que la microbiota cambia con el desarrollo de la planta, ¿no? Entonces, lo que yo les presenté solamente fue al año, ¿no? A los 3, 8 y 12 meses de que hicimos la inoculación. Sabemos al final que sí cambiaron los azúcares y todo, pero no pudimos secuenciar, al menos hasta el momento, esa microbiota final, ¿no? Y si al final se mantuvo o no a lo largo de estos años, ¿no? Creemos que sí, pero obviamente no tenemos esos datos secuenciados ahorita a la fecha. Y tampoco sabemos Ah, cómo supo el mezcal o el tequila, ¿no? Después de este tratamiento con las comunidades sintéticas. ok, pues muchísimas gracias, doctora. Sí, gracias a ti por tus preguntas. Gracias. ¿Hay más tiempo para preguntas aquí en la sala? Adelante, doctora. Buenos días, doctora. Muy interesante el tema. La verdad, yo de interacción con microorganismos casi no, es más con patógenos de tipo miceto y me parece muy Ajá. interesante este tema. Muy buena toda esta parte, sobre todo porque están trabajando con microorganismos de filósfera. Y ahora, como presentó los resultados, estamos viendo que tiene dos variedades de agave donde ponen ciertos compuestos volátiles que son parte también de una comunidad de filósfera. Y tienen una Ujú. respuesta fisiológica muy similar. Sin embargo, ahora nos está dando como que un spoiler de lo que puede ser, que es a nivel de transcriptoma y que son rutas completamente diferentes. Y mi pregunta va, ¿qué tanto también se le puede colocar en juego a las comunidades microbianas que lo componen? Porque tanto la tequilana como la otra tienen comunidades diferentes, están percibiendo un compuesto volátil que puede Claro, ser que en algún claro. momento, cómo también ellas pueden estar contribuyendo a esta respuesta en la planta. ¿Usted cree que haya un enlace en esto? Claro, claro. Fíjate, ahorita estamos tratando de primero centrarnos en la planta, ¿no? Y pensar que Ujú. Arabidopsis en nuestro sistema así, muy controlado,
pues podemos, por ejemplo, en Arabidopsis lo que estamos haciendo fue realmente exponer una sola vez plantas de col cero, que son las que se manejan aquí con todos los colegas, ¿no? Que estudian la genética y etcétera de la planta. Y realmente ahí obviamente no estamos evaluando los microorganismos, ¿no? Y cómo afectan y cómo los Ujú. otros microorganismos sensan estas señales. Obviamente las van a sensar y si anticipamos cambios. Sí tenemos algunos datos sobre ello, pero digamos, estos cambios hasta ahorita no los hemos interpretado, ¿no? Porque es mucho más complejo interpretar cómo cambió la microbiota en conjunto, porque además no solamente cambiaría, es algo que nosotros sabemos, bueno, si tú cambias la filósfera, pones ahí las comunidades, realmente puede ser, que está cambiando también la endósfera y puede cambiar también la rizósfera, ¿no? O sea, cambia, digamos, la planta es un ser Sí. integrado, ¿no? Entonces, si le Ujú. cambiamos algo por arriba, puede que abajo también cambie, aunque a veces no lo medimos, ¿no? Y finalmente no lo medimos porque a veces, les digo, por la complejidad y por el número, los recursos que necesitas para estar evaluando todo. Entonces, seguramente estos compuestos también puede ser que sean percibidos por los microorganismos, incluso omicetos, como los que tú estudias, y que tengan alguna respuesta, ¿no? Que los hagan comportarse diferente. No sabemos que Ah, estas dosis, etcétera. Entonces, es algo, yo creo que, pues que apenas está, como dicen, en la punta del iceberg, que apenas, y no sabemos aún un solo compuesto de estos, cómo la planta lo percibe. Entonces, imagínate eso, más la microbiota, pues va a ser una respuesta más compleja, ¿no? sí. Pero bueno, que Bueno, se puede usar, ¿no? Ese es claro, nuestro sí, ahorita. no, y a mí me parece muy interesante porque justamente estoy leyendo un artículo que acabo de encontrarme allí que me parece sumamente fascinante. Es el papel de la filósfera, de la microbiota de la filósfera en trigo y su relación con la interacción con un hongo patogénico. Cómo Claro, ellos contribuyen, que realmente es la pregunta, ¿qué tanto tiene claro, que ver en esta relación? A pesar de que hay una enfermedad, se ve el papel de la microbiota intentando contrarrestar esta enfermedad. Lo claro. hacen ante un grupo muy específico, pseudomonas, que Sí, acidifican el sí, sí, momento sí. en que hay una interacción, vienen a acidificar, mientras que el hongo está luchando para alcalinizarlo y ser Claro, severa la claro. enfermedad. Entonces me parece muy interesante esta Es parte. Muchas interesantísimo. gracias. Hay varios, bueno, hay varios artículos, o sea, sobre todo, ahorita nosotros también ya empezamos a trabajar con patógenos de agave, ¿no? Pensando en esta situación de equilibrio de la microbiota que siempre están y cómo ellos pueden defender de los externos, ¿no? Entonces creo que pues sí, es fascinante y realmente los microorganismos asociados a las plantas son parte de la defensa que usan para contender a los patógenos, ¿no? Y hay ejemplos súper bonitos, como ese que mencionas de la filósfera. Hay muchos también en raíz donde producen hasta compuestos antifúngicos, ¿no? Que impiden el crecimiento, el caso de paclitaxel y algunos hongos y bacterias que pueden proteger a las raíces, de hongos patógenos también es algo, sí, es sumamente interesante y al final que son aliados en contra, pues, de otros que no benefician a las plantas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Comparto un comentario y pregunta de Areli Pérez. Muchas gracias por tan buena plática. En su experiencia, ¿qué estrategias serían las más adecuadas para evaluar el establecimiento de inoculaciones de SINCOMS y la competencia con la microbiota nativa? Sí, bueno, creo que es muy importante pues bueno, les digo, una de las cosas que yo recomiendo mucho y que creo que es muy importante es que conozcamos más nuestros ambientes naturales, ¿no? Entonces, creo que como agrónomos o personas que trabajan a veces con las ciencias agrícolas, estamos ya a veces pues pensando siempre en cómo se ha hecho la agricultura en tantos años, ¿no? En los monocultivos y en el uso muy extensivo de agroquímicos, etcétera, y de cómo está. Entonces, yo creo que tenemos que salirnos un poquito de eso y al menos usar y tratar de entender las relaciones naturales para poder establecer esas relaciones naturales en nuestros sistemas productivos, ¿no? Entonces, creo que es una de las mayores recomendaciones que yo les daría. Entonces, no empezar solamente por estudiar ya lo que tenemos degradado y erosionado, bueno, que nuestro manejo agronómico ha cambiado, sino tratar de
de usar siempre este conocimiento de las especies silvestres en sus ambientes naturales para mejorar y para diseñar las comunidades y usarlas, ¿no? Creo que eso ha sido, bueno, eso está haciendo. Por ejemplo, he visto un trabajo también, bueno, hay muchos trabajos interesantes al respecto, donde también puedes transferir casi la rizósfera completa de los nopales, por ejemplo, y si se la pasas a unas flores que tal vez no eran resistentes, van seleccionando los microorganismos de esta otra microbiota que los hacen al final resistentes, ¿no? Entonces hay muchas estrategias. Yo les indicaría esas dos. Y a nosotros, a mí la que más me ha gustado y los resultados más importantes es entender esas relaciones también microbio-microbio, ¿no? Y poner a esos miembros que ya se llevan y que son y que vienen de las relaciones naturales. Y claro, monitorearlos, para monitorearlo y todo eso, pues hay que estar, hay que estar monitoreando toda la microbiota, ¿no? Y eso es lo que a veces lo hace caro, ¿no? Por eso tal vez no lo hacemos como lo quisiéramos hacer, porque requiere unos recursos para hacer la secuenciación, pero es lo que nos va a dar más evidencia de si cambia, si se mantiene y qué afectaciones además tiene. En el caso de los hongos, pues hasta tratar de usar y buscar soluciones más locales, ¿no? Tal vez los hongos que nos llegan, por ejemplo, micorrízicos, que nos venden las compañías que vienen de Europa o de Estados Unidos, pues tal vez esos hongos en nuestros territorios sean mucho menos efectivos, ¿no? Con nuestras plantas. Entonces, buscar también soluciones locales. A ver qué Gracias, dice doctora. Areli. Sí, sobre eso a mí me llamó mucho la atención que la aproximación de ecología sintética, donde diseñaron no una, sino muchas comunidades con diferentes criterios, incluyendo algunas comunidades random. Si ustedes van a la literatura, normalmente se eligen pues los aislados más comunes o los más funcionales, se combinan y se aplican. Y como los resultados estos pues quedaron así como al final y eran bastantes, que si nos podía comentar qué aprendieron, si hay alguna Claro, estrategia fíjate. de diseño que Sí, sí, funciona sí. mejor. Las random no funcionaron tan bien, ¿no? Y ni siquiera se establecieron, ¿no? A las cepas que inoculamos random, que tenían diferentes propiedades y en fin, son de las que no pudimos después rastrear a lo largo del experimento. Mientras que las que permanecieron y hasta se reforzaron fueron aquellos similares, ¿no? También reclutaron a algunos similares. Las más efectivas fueron las comunidades basadas en estos que llamamos microorganismos hub, que son los centrales en una red, ¿no? Y que este análisis vino realmente de hacer todo el análisis de 16S y de ITS, ¿no? Entonces nosotros generalmente integramos los dos datasets, ¿no? Los hongos y bacterias a la par, y vemos cómo se relacionan hongos y bacterias y arqueas, ¿no? Si hay. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis de redes, nos preguntamos qué tan común es que el organismo A esté asociado con el B o con el C, ¿no? Y así es como se van diseñando y se llegan a estos organismos hub. Entonces, poniendo estos organismos hub, se refuerza la misma similitud en la red y eso fue lo que tuvo los impactos más importantes, no solamente en la comunidad, sino también en la productividad de las plantas y en el metabolismo. Ese artículo yo se los recomiendo mucho, la verdad, ese lo habíamos enviado y entró a revisión a Nature Ecology and Evolution, o sea que sí es un buen artículo, y alguien de los revisores nos dijo que como ya se había hecho algo semejante en Arabidopsis, que ya no era tan novedoso, ¿no? Nada más por eso, ¿no? Siendo que, pues bueno, por eso les digo, ese es el comentario aquí entre colegas, ay, ¿no? De que a veces bueno, como también no se percibe el valor de estudiar la diversidad, ¿no? De estudiar otros modelos para aprender más al final de las relaciones planta-microorganismo, ¿no? Y obviamente la Arabidopsis, pues nada que ver con los agaves y con los cactus, ¿no? Sí, la diferencia de estudiar una planta modelo contra una no modelo de ser. Claro, sí, Y entonces las redes de concurrencia diría que es lo que mejor informó. ¿Tuvo sí. comunidades sintéticas que fueran de hongos y bacterias o todas eran hongos Sí, o no, bacterias? tenemos mezcladas. Tenemos, las más sencillas tienen 5 bacterias y la más compleja que usamos, que no es tan compleja, fueron 12 miembros y ya incluía bacterias y hongos. Y Ah, esa fue la que mejor resultados dio, y que estaba inspirada en las redes de los agaves y silvestres, ¿no? muy bien, pues justo estamos
sobre el tiempo. Sí. Entonces agradecemos, tenemos que dar por finalizada la plática, agradecemos otra vez a la doctora Laila. Mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron en línea y a todos los que están aquí. Nos vemos la próxima semana. En el transcurso del día le mando una constancia de su participación y esta plática también, si usted nos da autorización, se va a publicar en las redes del SIGNOR, que va a quedar ahí disponible para que la compartan. Y pues es todo. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Buen cierre de año y un abrazo desde Irapuato. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.